Buenos días, hermanos. Estamos muy contentos de poder compartir de la palabra y de poder aprender del Señor. Les invito a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este día, gracias por este tiempo, gracias, Señor, por la bendición de su palabra, por la bendición de poder reunirnos aún por medio de las tecnologías, Señor. Suplico que usted sea con nosotros, que nos bendiga, y suplico, Señor, que este tiempo sea para su gloria y sea para edificación de su pueblo, Señor. Bendíganos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hemos estado estudiando acerca de Filipenses capítulo 1. La carta de los Filipenses habla del gozo de Cristo, pero recordar las circunstancias en las que fue escrita y la audiencia a la que fue escrita nos deja muy claro, de manera muy pronta, que las situaciones y las circunstancias que vivían no eran nada cómodas. Pablo estaba por segunda vez encarcelado injustamente solo por predicar el Evangelio. Vivía atado a la guardia pretoriana, no tenía privacidad, las personas lo habían abandonado y estaba esperando una sentencia de vida o de muerte. La iglesia de los filipenses estaba a 1300 kilómetros de donde se encontraba Pablo, sin poder hacer mucho. Hicieron una recolecta, mandaron a Epafrodito para que le enviara los saludos y el aprecio de la iglesia a Pablo, pero durante el viaje Epafrodito se enfermó. Así es que ahora la iglesia estaba preocupada por las condiciones de salud de Epafrodito, pero también estaba preocupada por Pablo y también estaba preocupada porque no sabía qué iba a pasar con las donaciones que se habían hecho. Impotentes, sin poder hacer absolutamente nada, la iglesia solamente estaba a la espera de recibir las noticias que avecinaban. Por otro lado, la iglesia no estaba viviendo en un laurel de rosas. La iglesia estaba siendo perseguida, tenía enemigos de la cruz dentro y fuera de la iglesia. Por un lado, los judíos ejercían toda su presión y todas sus influencias para que los creyentes en Jesús se arrepintieran y se alejaran de esa manera de vivir. Estaban insistiendo una y otra vez por todos los medios posibles que las obras de la ley debían de ser cumplidas y que los ritos alimenticios debían de ser cumplidos, que sus obras y su justicia tenían que ser necesarios para poder ganar la salvación. Estos hombres judíos habían negado a Jesús, se habían alejado de la verdad del Evangelio y estaban tratando de imponer ciertas reglas para que la gente creyera que eran salvos. La iglesia también, por otro lado, tenía gente pagana, romanos, que los perseguían porque ahora habían dejado de adorar a todos los dioses que antes adoraban y habían dejado de adorar al emperador, que en ese tiempo era obligatorio. Era una cuestión también nacionalista, era una cuestión también política. Y esto era de mucho peso para la iglesia porque la ciudad de Filipos tenía ciertas particularidades. No conforme con los ataques de los maestros y las falsas enseñanzas, la iglesia, dentro de la iglesia, también estaba viviendo ciertas circunstancias en donde tenía que defenderse de la falsa doctrina, pero también había rupturas dentro de la iglesia. De manera puntual, Pablo va a llamar más adelante, lo vamos a ver, a Evodia y a Síntique a la pacificación. Estas hermanas que antes habían combatido con él y que habían servido con él, ahora estaban en pleito, y esto estaba haciendo de mucho estrago en la iglesia. Estas hermanas no podían permanecer en la iglesia en esta condición, así es que Pablo las invita a que busquen la unidad. Ahora bien, del versículo 12 al 26, Pablo habla sobre su testimonio en las circunstancias, dando un reporte de lo que había pasado. Pablo estaba predicando en la cárcel, estaba con la guardia pretoriana todo el tiempo, 24 horas, 7 días a la semana, pero los pretorianos, estos hombres de influencia y estos hombres de poder en la nación de Roma, estaban creyendo en Cristo, lo estaban confesando como el Señor y Salvador de su vida. Roma estaba siendo impactada por el Evangelio. Pablo preso,
pero compartiendo el Evangelio sin importar a quién y sin importar las circunstancias. Él siempre veía la manera de compartir el Evangelio. Los testimonios de estos hombres y la influencia de estos hombres era tal que la iglesia empieza a perder el temor y empieza a testificar con denuedo y empieza a hablar de la palabra, y entonces la iglesia se levanta y la iglesia empieza a predicar a Cristo como el Señor. Y Pablo se emociona por esto, porque dice: aun cuando estoy encarcelado, Cristo es predicado. Aun cuando estoy padeciendo esto injustamente, Cristo es predicado. Y ya sea que había pastores que predicaban por un lado por querer ser populares o por querer tener una mejor iglesia o por echarle tierra a Pablo, predicaban a Cristo. Y Pablo se emocionaba por eso. Y había otros que genuinamente estaban deseosos de compartir el Evangelio y deseosos de hacer la obra de Dios. Y Pablo se gozaba en todo esto. Pero Pablo está sentenciado a muerte, está esperando una sentencia que le puede llevar la vida. Así es que Pablo dice en esa disyuntiva: hermanos, yo sé que puedo morir. Y tal vez morir sería lo mejor, porque ya iría con el Señor y me quitaría de todos estos problemas. Sin embargo, sé que es edificante para la iglesia que siga predicando el Evangelio. Así es que Pablo veía su ministerio y veía en todos lados que había muchas razones de gozo a pesar de las circunstancias, que había muchas razones en las cuales debían de estar consolados y animados a pesar de las circunstancias. La carta de los Filipenses es una carta de gozo en las peores circunstancias que se puede imaginar un hombre que está sirviendo a Dios para predicar el Evangelio a los gentiles. Ahora bien, para cerrar esta última porción del capítulo 1, esta porción es el inicio de las exhortaciones que va a hacer Pablo desde el versículo 27 hasta el capítulo 4, versículo 9. Pablo va a llevar una serie de exhortaciones para animar a la iglesia a que ellos guarden la unidad y a que ellos muestren el gozo a través de todas estas circunstancias y de todos estos peligros que va a correr la iglesia. Estas son las últimas palabras de Pablo. Pablo quiere dejarle estos consejos y estas guías a la iglesia para que la iglesia esté consciente de aquello en lo que debían de estar cuidándose. Así es que vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículo 27 al 30. Filipenses capítulo 1, versículo 27 al 30. Pablo concluye su testimonio y ahora inicia sus exhortaciones diciendo esto: solo compórtense ustedes como es digno del Evangelio de Cristo, para ya sea que vaya a verlos o que me encuentre ausente, sepa yo que ustedes siguen firmes en un mismo espíritu y luchando unánimes por la fe del Evangelio, sin que nada los intimiden los que se oponen. Para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para ustedes es de salvación, y esto de parte de Dios. Porque por causa de Cristo a ustedes les es concedido no solo creer en Él, sino también padecer por Él y tener el mismo conflicto que han visto en mí y que ahora saben que hay en mí, sea que muero y voy con el Señor, o sea que vivo y sirvo a la iglesia y predico el Evangelio. Pablo quería enseñarle a la iglesia que la perseverancia del creyente, la perseverancia de la iglesia, tenían dos ideas, o estaba fundamentada en dos ideas gemelas, dos ideas igual de importantes. Por un lado, Pablo habla de la fe verdadera, de la doctrina verdadera, de la fidelidad a la palabra de Dios, pero también por otro lado, habla de una vida de rectitud, una conducta consecuente al Evangelio. Así es que Pablo describe tres maneras relacionadas para nosotros, para que podamos oír la palabra. Debemos estar firmes, debemos estar luchando unánimes en el Evangelio y debemos hacerlo incluso a pesar del sufrimiento. Muy bien, debemos de empezar en el versículo 27 y me gustaría quedarme en la segunda
en la segunda palabra. Solo compórtense. Bueno, para empezar debemos detenernos aquí porque generalmente cuando Pablo hablaba de la conducta, del comportamiento de la iglesia, Pablo utilizaba la palabra en griego andar. Anden de acuerdo a la escritura, anden de acuerdo a su fe, anden de acuerdo a el Señor. Y es el mismo concepto que toma Pedro cuando dice que el Señor ha puesto las pisadas para que nosotros vayamos tras ellas o andemos en ellas. Es ese concepto de que el camino que el Señor anduvo, nosotros también debíamos de andar. Pero en este texto específicamente, cuando dice el versículo 27, solo compórtense ustedes, Pablo no utiliza la palabra andar. Pablo utiliza una palabra que tiene que ver con ser ciudadano. Ustedes sean ciudadanos de acuerdo como es digno del Evangelio de Cristo. Sean ciudadanos como es digno del Evangelio de Cristo. La ciudad de Filipos estaba a 1300 kilómetros de la ciudad de Roma. Sin embargo, como ahí se libró una batalla y el emperador ganó la batalla, le dio la oportunidad de tener la nacionalidad romana. Es decir, era como una embajada en donde todos los derechos de los romanos eran aplicados a la gente de Filipos. Todas las obligaciones de los romanos eran aplicados a la gente de los Filipos. Y los Filipos, en su cultura y en su manera de vivir, ellos tenían en alto la fidelidad al emperador y tenían en alto el concepto romano y ponían a sus hijos nombres romanos y andaban con vestiduras romanas porque ellos eran una ciudad de Roma y ellos tenían los mismos privilegios de Roma. Así es que estas personas eran como los inmigrantes que tenían green card, la cuidaban por todo el tiempo. Todo lo que hacían, lo hacían en una consideración de soy romano, aun cuando nací en Filipos, aun cuando nací 1300 kilómetros. Lejos de eso, yo sigo siendo romano, yo soy romano. Y esto me vale mucho. Y su conducta y su manera de vivir era ejemplar y buscaban ser ejemplares porque tenían los privilegios de la nación más importante del mundo en aquel momento. Pablo toma estas circunstancias de la iglesia de Filipos y les dice, ustedes sean ciudadanos dignos del Evangelio de Cristo. Es decir, lo que Pablo estaba diciendo es, si ustedes cuidan su nacionalidad romana y si ustedes ven andar en su conducta y hablar sus palabras y tener todo lo que dicen y lo que hacen de una manera ejemplar para Roma, ustedes deberían de elevar ese concepto mucho más allá y entender que su ciudadanía está en los cielos, que su ciudadanía, su identidad, su conducta debería de ser congruente a su relación con Cristo. Solo compórtense, solo sean ciudadanos como es digno del Evangelio de Cristo. Una vez más, Pablo quiere que la iglesia extienda la mirada y pueda ver a Cristo como la razón última de por qué tiene que andar, hablar, hacer y vivir. Pablo desea que la iglesia entienda que la identidad más real, que la identidad última, que lo que realmente debía de moverlos y motivarlos, era su relación con Cristo. Solo compórtense en este concepto de ciudadanos, en este concepto de vivir ejemplarmente como es digno del Evangelio de Cristo. Este es el estándar que pone Pablo. Así es que Pablo extiende la mirada y dice, hermanos, ustedes deben de entender que hay algo mucho más grande, hay algo superior y hay algo de mayor valor que su ciudadanía romana, su identidad en Cristo. Muy bien, ahora tenemos que considerar cuál es el Evangelio de Cristo. Bueno, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4, Pablo describe de manera puntual lo que es el Evangelio. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, porque también, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día.
Y lo primero que debemos entender es que Pablo recibe esta enseñanza que están fundamentadas en las Escrituras. Es decir, el mensaje de las buenas nuevas, de las buenas noticias, no es un mensaje que surge en el Nuevo Testamento, no es un mensaje que Jesús viene e impone, no es un mensaje que Jesús inventa en ese momento, ni mucho menos Pablo. Pablo, un hombre que estaba en el Sanedrín, un hombre que leía la palabra y que estudiaba profundamente la palabra, entiende que la vida de Jesús y la muerte de Jesús es una promesa hecha desde el Antiguo Testamento para el pueblo elegido de Dios, para que el pueblo pudiera entender que la liberación de la esclavitud no tenía que ver solamente con el Éxodo, no tenía solamente que ver con Egipto. La liberación de la esclavitud tenía que ver con la liberación del pecado que nos dominaba. En Romanos capítulo 6, Pablo hace una descripción increíble acerca de esta verdad y cómo la unión con Cristo es una prueba de que ahora hemos sido librados del pecado y puestos al servicio de Cristo. Así es que Pablo, cuando ve el Evangelio, cuando ve las buenas noticias, las buenas nuevas, él entiende que esas buenas nuevas ya estaban escritas en la palabra de Dios y estaban como promesa en la Escritura. Conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados. Cristo, el Mesías, el elegido, aquel que Dios había destinado desde antes de la fundación del mundo, en el cual estaba representado todo su pueblo para ser redimido, vino para salvarnos de nuestros pecados. El Evangelio, mis hermanos, no solamente es perdonarnos para no ir al infierno. El Evangelio no solamente es rescatarnos de las llamas del infierno, sino también el Evangelio implica un cambio de servicio. Antes servíamos al pecado y ahora servimos a Cristo. Y dice Pablo, y que conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. Lo cual implica, hermanos, como lo vimos en el estudio de Romanos, Jesús no solamente vive santamente, Jesús no solamente vive justamente, Jesús no solamente hace la voluntad del Padre, Jesús no solamente vive y muere de acuerdo al deseo del Padre para poder perdonar al pueblo que el Padre había elegido. Jesús, mis hermanos, también nos da la posibilidad de vencer al pecado. Y es muy interesante porque Jesús muere pero también resucita. Y la resurrección quiere decir que el Padre ha aceptado esa vida santa, esa vida en justicia, esa vida perfecta, y que la ha puesto a cuenta de aquellos que debían de ser salvos. Así es que tanto el Padre como el Hijo están aceptando el sacrificio y están promoviendo nuestra salvación por gracia. Cristo es el único camino, el único acceso para estar con el Padre. Cristo es nuestro perdón, nuestra justificación y nuestra santificación. Todo el Antiguo Testamento nos habla de Cristo, del Cristo que había de venir. Cuando Juan en el Evangelio dice, Juan el Bautista, en el Evangelio de Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los oyentes que eran judíos y que tenían un trasfondo hebreo debían entender que Juan estaba diciendo que Él es el Cordero enviado por Dios mismo y que Él es el único Cordero que podía quitar el pecado que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Él es el único Cordero que nos puede permitir el acceso libre ante la presencia gloriosa del Señor, del Padre. Cristo es el Mesías, es el escogido, es el que se hizo hombre y estando en condición de hombre, murió en la cruz como siervo de hombre, en una humillación terrible, pero dispuesto a redimir a su pueblo. Así es que es muy interesante cuando Juan
Cuando Pablo resume el Evangelio, habla de la muerte por nuestros pecados, pero también habla de la resurrección. Jesús es el único Salvador que no solamente muere por su pueblo, sino que resucita con poder. Y entonces cuando Pablo ve Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, y dice que el Evangelio es poder de Dios, él está viendo no solamente un poder que solo tiene en la cabeza, él está viendo un poder que lo vio claramente visible en la resurrección de Jesucristo, que estando muerto regresó a vida. Y entonces Pablo también en Corintios dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque aquel que tú creías haber vencido, te venció al resucitar. Cuando Pablo ve el Evangelio, no solamente ve el Evangelio como lo que debemos de creer, que Cristo muere por nuestros pecados, sino también nos muestra la condición de poder, la condición de nueva capacidad, la condición de un nuevo servicio, a un nuevo amo que es Jesucristo. Así es que Pablo ve la perseverancia de la iglesia bajo estas dos perspectivas. Jesucristo es el único Señor y Salvador de la iglesia. Jesucristo es el único en quien debemos de confiar, y solo por gracia podemos alcanzar esa salvación. Solo por gracia podemos reconocer que Él es el único medio para estar en paz, en justificación y en santificación. Pero al mismo tiempo, Pablo reconoce que el poder de Dios en la resurrección es el poder que tiene la iglesia para vivir y andar y hacer la voluntad de su Padre. No está hablando ni está dejando que la iglesia haga lo que ella quiera y que viva como ella quiera y que haga lo que ella le parezca. Para Pablo, la profesión de fe está sustentada por una obediencia a la palabra, en vivir una lucha en el nombre de Cristo, reconociendo la unidad que hay entre Cristo y la iglesia. Juan capítulo 15, versículo 1 al 5, Jesús dice que Él es la vid y que nosotros somos los pámpanos. Y dice que ningún pámpano fuera de la vid, fuera de la raíz, separado de Él, puede llevar fruto. Pero que aquellos pámpanos que están unidos a la vid, entonces tienen la capacidad de llevar fruto, de hacer su voluntad, de vivir en obediencia. No solamente creen, sino también viven la palabra de Dios. Así es que es lo que Pablo nos está diciendo. Por tanto, no. Solo compórtense, solo sean ciudadanos como es digno del Evangelio de Cristo. Solamente vivan lo que creen. Hagan lo que enseñan. Al final de cuentas, lo que Pablo está desafiando a la iglesia es que la iglesia tiene que perseverar en conocimiento de la palabra y en aplicación de la palabra. Y entonces aquí empezamos con disyuntivas, y aquí empezamos donde muchos que están en el legalismo pueden empezar a decir: ah, sí, pues hay que cumplir ciertas reglas, y hay que hacer ciertas cosas, y hay que... Muy bien, Pablo no nos deja ahí. Solo compórtense ustedes como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a verlos o que me encuentre ausente, sepa que ustedes siguen firmes. Sepa que ustedes siguen firmes. Pablo deja el desafío a la iglesia de que no importa, y es algo muy importante, no importa quién esté enseñando, no importa quién esté al frente, la iglesia tiene que estar sometida a la palabra de Dios. Cuando Pablo va con los cristianos de Berea y les enseña el Evangelio, los cristianos de Berea después iban a sus casas y veían las Escrituras para ver si lo que Pablo había dicho era verdad. La iglesia tiene que estar sometida a la palabra de Dios y tiene que estar buscando la palabra de Dios y tiene que crecer en conocimiento de la palabra de Dios. Ese es el punto. La fuente de justicia, la fuente de verdad, la fuente de obediencia es Cristo, no las personas que están al frente. La iglesia no debería de estar motivada para hacer o no hacer porque cierta persona les habló. La iglesia debería de estar motivada para obedecer y para crecer y para hacer la justicia porque Cristo los ha
salvado. Una iglesia madura es una iglesia que entiende ese dicho y no lo vive, ¿no? Cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta. La iglesia no ve eso, porque Cristo siempre está con la iglesia, porque el Espíritu Santo siempre está con sus hijos. Así es que no hay posibilidad de eso. Y Pablo dice, sea que yo vaya o sea que no vaya, ustedes deben permanecer dignos del Evangelio de Cristo y deben de actuar como ciudadanos de un reino celestial y deben de estar extendiendo su mirada y entendiendo que la razón de hacer, de vivir y de sacrificarse incluso tiene que ver con Cristo, no con que te vea o te aplauda cierto hermano en la iglesia. En la iglesia debería hacer lo mismo, sin importar quién está enseñando, sin importar quién está al frente, sin importar qué persona venga. Si esa persona viene con la palabra de Dios y te anima, te exhorta, te aconseja, te invita, tú deberías de ser humilde y deberías de reconocer que es la autoridad de la palabra de Dios. No es la persona que viene y te lo diga. Lo que realmente tiene fundamento y tiene validez y tiene peso para un creyente es lo que dice la Escritura. Y en ese sentido, hermanos, debemos entender que todos somos gente con necesidad de gracia, ayudando a gente con necesidad de gracia. Al final de cuentas, todos estamos sometidos a la palabra y todos debemos ser animados, consolados y desafiados con la palabra de Dios. Solo compórtense ustedes como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a verlos o que me encuentre ausente, sepa yo que ustedes siguen firmes. Sepa yo que ustedes siguen firmes. Pablo les ha mostrado con su propio testimonio que él estaba firme en compartir el Evangelio, en proclamar a Cristo, en reconocer la gloria de Dios. No importaba si había naufragio o había escasez o había abundancia, no importaba si la gente creía, no importaba si salía perseguido, él permanecía firme en el Evangelio, él estaba dispuesto a hablar la palabra de Dios a todas las personas para que reconocieran que Jesucristo es el único medio de salvación. Incluso en las situaciones más difíciles, incluso en las situaciones más dolorosas, Pablo utiliza y repite más adelante este concepto. El creyente tiene que estar firme, el creyente tiene que ser inamovible, el creyente no puede ceder a lo que el mundo dice o a lo que el mundo pide o a las corrientes del consejo falso del mundo. El creyente tiene que estar sustentado en la palabra y la manera en la que va a permanecer inamovible de la verdad es solamente escudriñando la Escritura todos los días. Desde la perspectiva de Pablo, la iglesia debería de estar dispuesta a sufrir, pero no a ceder. La iglesia debería de estar dispuesta a debatir, pero nunca a convertirse. La iglesia debería de ser inconquistable en ese sentido. Y más adelante va a utilizar este concepto. Pablo no solo quería que los filipenses resistieran en el sufrimiento designado para ellos, sino que se regocijaran en medio de él a causa de las bendiciones que produce. Más aún, quería que se regocijaran con las bendiciones que produce el sufrimiento. Pablo anima a los creyentes a concentrarse en las recompensas del sufrimiento. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo, estar firmes, dice, en un mismo espíritu y luchando unánimes por la fe del Evangelio. Pablo habla entonces de la unidad de Cristo, de la unidad de la iglesia para la perseveración en dos sentidos completamente diferentes. Uno tiene que ver con la dirección y otro tiene que ver con la condición. Y voy a explicar esto. La iglesia debe entender que creer en Cristo es vivir a Cristo
Y la unión con Cristo no solamente tiene que ver con tomar el nombre de Cristo y los beneficios. Pablo desafía a la iglesia a estar firmes y en unidad. Y cuando dice en un mismo espíritu, lo que Pablo está desafiando a la iglesia es que la iglesia debería de tener una sola dirección, una sola manera de ver las cosas, una sola manera de enseñar las cosas, un solo propósito, una sola mente. No hay diferentes, no hay un divorcio dentro de la casa. Los líderes deberían de estar en la misma dirección, yendo siempre juntos, estando unánimes en eso y enseñándoles a la iglesia que debe de haber una sola manera de ver las cosas conforme a la palabra de Dios. Pero Manuel, oye, eso es demasiado extremo y creo que ese concepto imperativo en donde debemos entender el concepto de la iglesia desde la perspectiva bíblica. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, Pablo dice: porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos, siendo muchos, conforman un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo. Cuando Pablo habla de la unidad de la iglesia, siempre tiene en mente la diversidad. Dice que es un solo cuerpo, pero que hay muchos miembros. Y en el mismo pasaje dice que es una sola iglesia, pero hay muchos dones y que el Espíritu ha dado muchos dones a la iglesia. Pero el punto es que lo que viene adelante, pero todos ellos, en esta diversidad de conceptos, en esta diversidad de dones, en esta diversidad de capacidades, en esta diversidad de entendimiento, en esta diversidad de tantas cosas, de trasfondo, de historia, de personalidades, en esta diversidad, siendo muchos, conforman un solo cuerpo. Y entonces Pablo define, así también Cristo es uno solo. Y cuando hablamos de la iglesia deberíamos de considerar que la iglesia tiene que ir en una sola dirección, tiene que ir con un solo propósito y tiene que estar viendo una sola manera de glorificar a Dios en esta gran diversidad de dones, en esta gran diversidad de conceptos, en esta gran diversidad de trasfondos. Un maestro no puede enseñar una cosa y otro otra. Un líder no puede decir una cosa y el otro otra. Un creyente no puede llegar a la iglesia y decir, bueno, ustedes crean lo que yo crean y lo que ustedes crean y yo voy a creer lo que yo crea. Bueno, ustedes hagan las cosas como ustedes creen, pero yo las voy a hacer como yo creo. La iglesia debe de ser uno solo. Y es exactamente como el puño. Son diferentes dedos, son diferentes maneras tienen diferentes funciones, pero son uno solo a la hora de tomar las cosas. La iglesia debería de entender que es una sola. Y Pablo dice que para estar firmes y para vivir dignamente el Evangelio de Cristo, debemos de ser uno, hermanos. Debemos de ser uno. En un consenso, sometidos a la palabra de Dios, buscando la gloria del Señor, sirviendo a nuestros hermanos, dando testimonio, procurando extender el reino de Dios y siendo útiles para el servicio de mis hermanos. Bajo estas perspectivas puede haber una gran diversidad de ministerios y puede haber una gran diversidad de cosas, pero deberíamos de mantener un solo concepto: Cristo unido, Cristo proclamando el Evangelio desde la iglesia. Porque si el cuerpo es uno solo y también muchos miembros, pero todos ellos, siendo muchos, conforman un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo. Hermanos, no se trata, y quiero dejar clara esta idea, no se trata de un discurso de motivación, no se trata de hablar en trabajo en equipo, no se trata de un speech motivacional en donde todo salga. No. Estamos hablando de la naturaleza misma de la iglesia. Estamos hablando de la relación íntima entre Cristo y sus hijos, entre Cristo y los redimidos. Estamos hablando de la unidad entre Cristo y la iglesia. La proclamación del Evangelio, según Juan capítulo 17, cuando Jesús ora
en su oración sacerdotal, Jesús ora por la iglesia y dice: Padre, que ellos sean uno para que el mundo crea. Así, Padre, como tú eres uno conmigo, que ellos sean uno con nosotros. La misma intimidad, la misma relación que hay entre el Padre y el Hijo, es la misma intimidad, es la misma fuerza, es la misma cohesión que hay entre los creyentes y Cristo. Y por lo tanto, debería de ser la misma unidad que hay entre creyentes como iglesia. Así es que no es un speech motivacional, no es un discurso solamente para decirles: hermanos, vamos, trabajemos juntos, hermanos. No. Estamos hablando de la esencia, de la naturaleza de la iglesia y de su relación con su Salvador. Estamos hablando de la relación que hay entre el Padre y el Hijo, y la relación que debería de haber entre el Hijo y la iglesia y entre la comunidad. Cuando Pablo anima a la iglesia a permanecer firmes, está animando a la iglesia a que muestren la unidad que hay entre Cristo y la iglesia. Y esto pasa, hermanos, cuando un no creyente llega a la iglesia. Lamentablemente ahorita no lo podemos hacer, pero cuando un no creyente llega a la iglesia y ve a la iglesia adorar como un solo cuerpo, y ve a la iglesia en una sola enseñanza, y ve a la iglesia en una vida transformada, debería de ser algo deseable para el no creyente. No sé qué hay, no sé cómo es, pero lo que hoy llegué y entendí es algo deseable para mí. Pero lo que veo aquí es algo deseable para mí. Pero lo que veo en los niños es algo deseable para mis hijos. Pero lo que veo en las familias es algo deseable para mi familia. El testimonio de la iglesia, la unidad de la iglesia, es crucial para la predicación del Evangelio. Así es que Pablo dice: estén firmes, unánimes, en un mismo espíritu. La unión entre el Padre y el Hijo debe ser la unión entre la iglesia y Cristo, y debe ser la unión entre creyentes. Esta unidad da testimonio de la gracia de Dios. La unidad de la iglesia es la señal de que somos iglesia de Cristo. Hermanos, cuidemos la unidad. Y el resto de la epístola de los Filipenses, Pablo va a seguir hablando de la unidad de una y de otra manera, y lo va a aplicar, y va a poner el ejemplo de Cristo, y nos va a desafiar a ser humildes, y nos va a desafiar a pacificar. Porque la unidad de la iglesia es señal de que somos iglesia de Cristo. Aún en estas condiciones deberíamos de estar buscando la manera de permanecer en unidad y de pertenecer a la iglesia, hermanos. Aún en estas condiciones deberíamos de estar orando, deseando que el Señor ya nos permita regresar para mostrar esa unidad y para gozarnos en esa unidad. Entonces la iglesia debe de vivir y debe poner la unidad como una de sus prioridades, como en la naturaleza de lo que es ella misma. ¿Quiere decir que no va a haber problemas? ¿Quiere decir que no va a haber luchas? ¿Quiere decir que no va a haber ofensas unos con otros? ¿Quiere decir que no va a haber conflictos? ¿Quiere decir que no va a haber desacuerdos, Manuel? ¿Acaso estás diciendo que tengo que llevarme absolutamente bien con todos y que no puedo tener ninguna diferencia con nadie? No. No, porque entiendo que el pecado todavía sigue asediando a la iglesia. Pero ve lo que dice Pablo enseguida. Dice: sepa yo que ustedes sigan firmes en un mismo espíritu y luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y luchando unánimes. Y les decía, uno tiene que ver con el propósito, la unidad en propósito, en esencia, en naturaleza, pero al mismo tiempo tiene que ver con la unidad en la lucha. ¿Qué es este concepto? Bueno, la iglesia debe de vivir en unidad como un cuerpo y debe de estar dispuesto a ceder, a perdonar, debe de estar dispuesto a ver el bien del otro por encima de sí mismo. Pero no solamente eso, la iglesia debe de estar consciente. Y quiero hablar de la iglesia no como el edificio. Está grande, está bonito, pero eso no es la iglesia. La iglesia es cada uno de los creyentes.
Es cada una de las personas que ve ese lugar como su iglesia local y que ve a esas personas como sus hermanos, como aquellos que han sido redimidos por Cristo y que han sido comprados por la sangre de Cristo. La iglesia entonces es cada una de aquellas personas que están en ese lugar, que creen en Jesucristo y que entienden que esa es la comunidad en donde Dios los ha puesto. Quiero que entendamos esto. La unidad de la iglesia debe de ser un reflejo de la unidad entre el Padre y el Hijo. No puede ser posible que tú quieras estar en Cristo, pero no estar en la iglesia. No puede ser posible que tú estés cómodo en estas condiciones en donde solamente prendes tu celular y te conectas a la iglesia y ya entraste al sermón. Y si entras una hora tarde, no importa, o media hora tarde, no importa. Total, al rato lo voy a seguir viendo, o al rato lo voy a ver, o es más, lo voy a ver entre semana. La iglesia debería de estar viendo la unidad, la naturaleza de la iglesia, como una oportunidad para animarse al amor y las buenas obras. La iglesia debe de estar comprometida con sus hermanos, animándolos, compartiéndoles la palabra, enseñándoles de Cristo, perdonándolos y restaurándolos, disciplinándolos, porque es parte de la vida de la iglesia. No podemos negarnos a la disciplina de la iglesia, pero tampoco podemos quedarnos solamente en el juicio. La iglesia debe de ser el hospital para los enfermos. La iglesia es el reconocimiento del contexto en donde gente con necesidad de gracia ayuda a gente con necesidad de gracia, en donde los que enseñan después van a ser animados por aquellos que les enseñaron. La iglesia debería de entender que debe ser el ejército, no que regresa para matar a sus soldados, sino que regresa para recoger a sus soldados. La iglesia debería de ser el hospital para restaurar y animar y consolar a los hermanos cuando han caído, no el pabellón del juicio en donde se te mata porque no eres tan santo como los demás. La iglesia debería de estar viendo a sus hermanos no como enemigos, sino como sus propios hermanos, que cuando ellos sufren, los otros también sufren, que cuando unos lloran, los otros también lloran. La iglesia debería de estar viendo a su hermano con la disposición de enseñarle la palabra, de compartirle el evangelio, de animarlo al amor y las buenas obras, y si es necesario, de disciplinarlo, pero también de restaurarlo, porque eso es la iglesia. La iglesia es esa vida en el contexto en donde vamos a estar luchando contra el pecado juntos, luchando contra la amistad del mundo juntos. La iglesia debería de ser una constante proclamación del evangelio de gracia en Cristo Jesús. La iglesia debería de ser el lugar en donde las personas son desafiados a creer en la palabra. No a ser juzgados, no a ser enjuiciados, no a ser expuestos, no a matar a los hermanos, sino a restaurar a los hermanos. Así es que no puede haber llaneros solitarios en la iglesia. Una iglesia que está en unidad es una iglesia que busca la misma dirección y que está dispuesta a rendir cuentas a sus hermanos y que está dispuesta a aceptar consejo de sus hermanos, porque el consejo es palabra de Dios. Una iglesia que está entendiendo que no puede luchar solo. Necesita de la comunidad, necesita del consejo, necesita de la oración para poder crecer en su fe. Así es que, hermanos, la naturaleza de la iglesia, la unidad de la iglesia es mucho más de lo que nosotros estamos considerando cuando decimos que somos una iglesia unida porque va los domingos y pues no hay tanta bronca. Es mucho más que eso. Y esa unidad, y ese compañerismo, y ese ánimo entre hermanos, y ese desafío a ver la palabra de Dios y a obedecer la palabra de Dios, edifica a la comunidad y da testimonio al no creyente de que esa iglesia Dios está actuando. Así es que Pablo invita a la iglesia de los filipenses e inicia sus exhortaciones aquí y dice: hermanos, por favor, ustedes sean ciudadanos
dignamente del Evangelio de Cristo, para que, ya sea que vaya a verlos o que me encuentre ausente, sepa que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, sustentado en el Evangelio. Y sigue diciendo, sin que nada los intimide. Estar firmes e intimide son conceptos que tienen que ver con con ser inconquistables, con no ceder ante nada. Y dice que nada los intimiden los que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para ustedes lo es de salvación. Esto es por parte de Dios. La verdad cristiana se vive cuando todo está en contra. La iglesia era asediada por falsos maestros dentro y fuera de la comunidad. La unidad era imprescindible. La ayuda dentro del cuerpo era necesaria para la edificación de la iglesia local de Filipos. Pablo anima a los hermanos a no dejarse intimidar. Ellos debían de hablar la verdad con fidelidad a Dios, sin temor al hombre. No debían diluir el evangelio, debían de ser fieles a la palabra por encima de las mentiras del mundo. En una misma circunstancia era oportunidad para mostrar quién era verdadero hijo de Dios y quién no era hijo de Dios. El verdadero creyente ha de permanecer fiel a la palabra, de buscar la verdad del evangelio, desafiándose continuamente a la obediencia y reconociendo el amor a sus hermanos. Pero al mismo tiempo habrá otros que van a estar dispuestos a rechazar el evangelio. Habrá otros que se apartarán de la iglesia. Habrá otros que se cansarán de intentar hacer el bien. Se cansarán de fingir, de guardar las apariencias. Habrá quienes Cristo no es suficiente para perseverar. Habrá quienes se someten a la verdad, pero habrá también quienes aman la mentira y están dispuestos a ir tras ella. Así que en las mismas circunstancias, la iglesia siendo probada en circunstancias difíciles, unos muestran su perdición y otros muestran su salvación. Y habrá quienes estén dispuestos a decir, yo por Cristo a donde sea, yo por Cristo como sea. Y habrá otros que digan, no, ese precio es demasiado alto. En la misma enseñanza de Jesús fue eso. Cuando el joven rico vino y dijo, Señor, yo he hecho todo lo que... Y Jesús le dice, sí, ve y vende todas tus cosas y dalas a los pobres. Y después sígueme. En ese momento ese joven rico que amaba sus riquezas por encima de todo y que había roto el primer mandamiento, ese joven rico se volteó y se fue muy triste. La iglesia va a ver pasar gente que va a hacer lo mismo. La iglesia va a ver gente que va a estar en el contexto de la iglesia, va a pertenecer durante un tiempo en el contexto de la iglesia, pero cuando el fuego atice, pero cuando las pruebas se pongan un poco más tensas, pero cuando el reclamo de Cristo como Señor de nuestras vidas sea más intenso, entonces esas personas no van a estar dispuestas a pagar el precio, porque Cristo no es suficiente para ellos, porque Cristo no lo vale todo, como para la iglesia lo vale todo. Pablo desafía que la iglesia debía de estar aguantando el sufrimiento y permaneciendo firme y siendo inconquistable y haciendo la verdad y buscando la verdad, porque Cristo lo es todo para ellos y porque lo vale todo para ellos. Así es que Pablo reconoce que bajo las mismas circunstancias va a haber gente que se va a apartar porque no es de la iglesia, por lo menos no en este momento, por lo menos no en esta iglesia local, por lo menos no en este contexto de enseñanza del evangelio. Probablemente Dios más adelante lo lleve al arrepentimiento y lo haga pertenecer a una iglesia y lo haga creer en Cristo, y será de gran testimonio de cómo un hombre que estaba perdido, que no creía el evangelio, ahora lo cree, ahora lo vive. Pero esa dinámica tiene que haber en todo creyente verdadero. Aquel que cree en Cristo debería de estar dispuesto a negarse a sí mismo por su Señor. Versículo 29. Porque por causa de Cristo, por razón de Cristo,
a ustedes les es concedido no solo el creer en Él, sino también el padecer en Él. Y antes de hablar de esto, quiero enfatizar. Cuando nosotros vemos eso, podemos estar temerosos. ¿Seré yo cristiano? ¿Seré que no sea cristiano? ¿Seré que yo vaya a la iglesia y que después no quiera pertenecer a Cristo, o que no quiera pagar el precio de Cristo, o que no quiera? Déjame leerte dos pasajes en el mismo libro de Efesios, de Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 6 y capítulo 2, versículos 12 y 13. Porque dice: estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1, 6. Capítulo 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Bueno, la primera aclaración que tengo que hacer en este versículo es que Pablo nunca está diciendo que van a perder la salvación. Pablo nunca dice: van a perder la salvación si no lo hacen con temor o temblor, o háganlo con temor y temblor porque si no el Señor se las va a quitar. Pablo nunca dice eso. Lo que Pablo dice es que teniendo la salvación, la cuidemos con toda pasión y la cuidemos con todo cuidado, y que seamos cuidadosos de la salvación como cuando cargas por primera vez a un niño. Todos tus sentidos están puestos ahí, toda tu mente está puesta ahí, todo tu ser está puesto para que esto no se rompa. Pablo dice que nosotros cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. Pero mira lo que dice el versículo 13, y siempre lo deberíamos de leer junto. Porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. La salvación y la perseverancia de un hijo de Dios no recaen en los buenos deseos o en las buenas intenciones de personas no creyentes. Dios mismo es el autor y consumador de la salvación. Dios mismo es el que nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La doxología de Judas dice que Él mismo nos llevará delante de su presencia con gran alegría. La perseverancia a los santos es obra del Espíritu Santo. La seguridad de la santificación no depende solamente de nuestros esfuerzos, sino depende de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Así es que, hermanos, no tengan temor por lo que Pablo acaba de decir. Para unos es salvación y para otros es perdición. La perseverancia de los hijos de Dios va a ser hasta el fin de los tiempos, porque Dios es fiel. Ahora sí, versículo 29 dice: porque por causa de Cristo a ustedes les es concedido no solo el creer en Él, sino también el padecer por Él y tener el mismo conflicto que han visto en mí y que ahora saben que hay en mí. Pablo nos muestra que la unión que tenemos con Cristo no solo nos hace acreedores a la salvación. Es muy interesante. Hay dos títulos de Cristo. Se dice que nosotros reconocemos a Cristo como el Salvador y el Señor de nuestras vidas. Así que Jesucristo no solamente es el que te salva, no solamente es el que te pone el nombre de hijo y el que te adopta como hijo, no solamente es el que te justifica, no solamente es el que te pone delante de la presencia del Padre. No solo es tu Salvador, también es tu Señor. Y muchas veces a la hora de predicar el Evangelio se nos olvida y queremos, como buenos millennials o centennials, queremos solamente hablar de los beneficios de la cruz y queremos hablar solamente de las cosas bonitas y placenteras y cosas que me hacen sentir bien del Evangelio. Y estas son verdad, mis hermanos. Para quienes son hijos de Dios pueden vivir en la seguridad y en la certeza de la gracia de Dios y que solo por Cristo pueden ser salvos por pura gracia. Pero la verdad del Evangelio es que no solamente no solamente Cristo es nuestro Salvador, Cristo también es el Señor de nuestras vidas. Fuimos comprados por Él. Y antes éramos comprados o éramos propiedad del pecado, pero ahora hemos sido arrancados y hemos sido puestos como
propiedad de Cristo, le pertenecemos a Él. Pablo en el mismo capítulo 1 dice, yo, Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo no dice, yo, hijo del rey que declara. No, no dice eso. Pablo no dice, yo, príncipe, porque... No, Pablo no dice eso. Pablo no se ve como un junior, ni como un hijo del rey, ni como un príncipe, ni se ve como una persona que deba de vivir en lujos y que deba de estar pensando solo en sí mismo. Eso es más un mensaje del diablo. Cristo es nuestro Salvador, pero Cristo también es nuestro Señor. Y como el Señor, Él pone la agenda y Él dicta el camino. Y es muy interesante porque Isaías 53 dice que Él gana la corona y gana la potestad de repartir a través del sufrimiento, experimentado en quebrantos. Y la verdad es que el Evangelio también te dice que es por gracia, pero también dice, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. La verdad del Evangelio nunca nos dice que nosotros vamos a tener una vida placentera, cómoda, justo como el mundo la pone y justo como el egoísmo la dicta. La verdad del Evangelio nunca establece eso. Sin embargo, da el consuelo de que los cargados y cansados pueden venir a su Señor porque Él los hará descansar. Sin embargo, en medio de la tormenta podemos reconocer que Él es nuestra roca fuerte, Él es nuestro sustento. Sin embargo, en medio del sufrimiento y en medio de la noche oscura podemos reconocer que su mano derecha está con nosotros y nos lleva hasta el fin. Sin embargo, en medio del valle de sombra de muerte podemos reconocer que Él está con nosotros y no nos dejará, y no habrá momento que desampare a sus hijos. Podemos ver su fidelidad y podemos ver su amor y podemos ver incluso el gozo en medio del sufrimiento. Pablo nos muestra que esta unión con Cristo también implica la negación a la autocomplacencia, la negación del dolor o la exigencia del victimismo posmoderno que tenemos hoy. No, es que si estoy en Cristo todo va a estar bien. No es cierto, todo no va a estar bien. Mira, antes estabas muerto y no tenías problemas con pecar. Si estás en Cristo debes de tener problemas al pecar. Antes no estabas pensando en los demás, pero si estás en Cristo vas a pensar en los demás. Y te va a costar y vas a tener que pagar ese precio. Pero Cristo va a ser más valioso que ese precio. Pablo nos deja claro que creer es por gracia. Pero sufrir por Cristo también es una bendición. La verdad del Evangelio es que debemos tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguir a nuestro Señor. Cristo prometió que los que estaban cargados y cansados iba a ser su paz. Contrario al mensaje de la cultura, el sufrimiento, la lucha contra el pecado es el constante desafío de la iglesia. No podemos evitar el dolor. De hecho, Pedro y Juan cuando fueron llamados ante el Sanedrín y fueron amenazados a muerte para que se callaran y dejaran de predicar a Cristo, ellos se negaron y dijeron, ¿acaso es mejor obedecer a los hombres que a Dios? Pues no dejaremos de predicar a Cristo. Y entonces no sabían qué hacer con estos hombres que tenían tal autoridad y los latigaron. Y cuando salen del Sanedrín con sus espaldas sangradas, con sus espaldas laceradas, ellos salen gozosos de padecer por causa de Cristo. El verdadero creyente sufrirá por causa de Cristo y sentirá gozo por esto. El verdadero creyente será rechazado por el mundo y esto tendrá un valor, valdrá la pena eso. Pues todo lo que el mundo admira, el creyente lo debe de tomar por basura para alcanzar el conocimiento de su Salvador. Así que, hermanos, como Pablo dice a los filipenses, podemos gozarnos en la unidad, en el compañerismo de la iglesia, en el luchar juntos. Incluso podemos gozarnos en el sufrimiento y ver eso como una bendición para santificarnos y para hacernos semejantes a Cristo. Porque eso es estar firmes en el Señor.
Eso es vivir una vida digna del Evangelio, de aquel que nos ha rescatado. Hermanos, si estamos dispuestos a sacrificarnos por otras razones, si estamos dispuestos a sacrificarnos por otra gente, ¿cuánto más no deberíamos de estar dispuestos a sacrificarnos porque Cristo sea glorificado? Porque por medio de nuestra unidad y por medio de nuestro sacrificio y por medio de nuestra fidelidad en la predicación y en la enseñanza del Evangelio, las personas puedan creer. Al final de cuentas, Pablo dice que nosotros debemos de vivir firmes en el Evangelio, en unidad y firmes ante el sufrimiento. Eso es vivir dignamente por el Evangelio. Y hermanos, creo que el desafío es claro y es contundente para nuestras vidas. De verdad oro porque la iglesia pueda regresar y de verdad oro porque podamos estar una vez más en un culto como debería de ser en la iglesia, gozándonos de eso y en los estudios gozándonos de la palabra de Dios. Pero aún en medio de estas circunstancias deberíamos de animarnos unos a otros, deberíamos de buscar la unidad, deberíamos de tener un solo propósito y un solo camino. Deberíamos estar viendo por nuestros hermanos, orando por ellos, hablando con ellos, pensando en ellos y viendo la manera en cómo ayudarnos. Al final de cuentas, hermanos, la iglesia no es esta pantalla que estás viendo. La iglesia está detrás de esa pantalla. Y la iglesia está pasando por circunstancias y debemos estar orando y debemos estar viendo y debemos estar cuidando unos por otros, mis hermanos. Así es que yo les invito a que podamos extender la mirada más allá de las pantallas y que utilizando las pantallas mandemos mensaje, hablemos por teléfono y busquemos en los medios posibles de nuestros hermanos y que estemos cuidando de ellos, que estemos orando por la iglesia y que estemos animándonos a que este sufrimiento valga la pena porque va a llevar Cristo el honor. Hermanos, si sufrimos por otras cosas, ¿por qué no estar dispuestos a sufrir por Cristo? Vivamos, andemos, comportémonos como es digno del llamamiento del Evangelio que hemos recibido. Les invito a orar. Amado Padre Celestial, suplico, Señor, por su iglesia y suplico por su Santo Espíritu, Señor. Suplico porque cada uno de sus hijos pueda entender el Evangelio y también pueda ser desafiado por el Evangelio, Señor. Suplico, Padre Santo, porque cada uno de ellos pueda reconocer el gozo de la unidad, el gozo del sufrimiento, el gozo de vivir dignamente conforme al Evangelio que hemos recibido, Señor, conforme al Evangelio que está en todas las Escrituras. Señor bendito, suplico que sea con su iglesia, suplico que nos bendiga y que veamos esta semana como una oportunidad para aplicar su palabra y para recordar su palabra a nuestros hermanos, Señor. Hermanos, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sean con cada uno de ustedes hasta que Cristo vuelva. El culto ha terminado, hermanos, pero la adoración continúa. Que el Señor los bendiga.